No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Episodio 130. Violencias. Muy buenas a todos, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, ¿qué tal, Nerea? Muy bien, estamos en pleno mes del orgullo y ya tenemos celebraciones por todas partes, tanto dentro como fuera de España. Donde seguro que este año lo van a celebrar a lo grande va a ser en Durham, en Inglaterra. Allí el ayuntamiento, que está gobernado por el partido ultraderechista Reform, el de Nigel Farage, cortó la financiación del orgullo poco después de hacerse con el poder. Si habéis visto la película Pride, recordaréis que en 1984, en las celebraciones del Orgullo de Londres, se recaudó dinero para los mineros que estaban en huelga en Gales. Ahora han sido los mineros de Durham los que han lanzado una campaña de recaudación para que el Pride pudiera sobrevivir. El resultado ha sido espectacular. Se ha conseguido mucho más dinero del que se había recortado, con lo que la celebración de este año va a ser la más grande de la historia. Aquí insistimos mucho en eso. La interseccionalidad de las luchas es la que nos hace realmente fuertes. Me parece una notición. Hay que celebrar esta noticia especialmente en un momento en el que tratan de dividirnos o de utilizar nuestras conversaciones y discrepancias, sobre todo las que hay entre el feminismo y el movimiento por los derechos LGTBIQ+, para desanimarnos y desactivarnos. Feminismo, antirracismo, ecologismo, tenemos focos distintos, pero muchos enemigos comunes. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. I was feeling hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you, you could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. I might be reaching for the stars, but whenever I'm with you, doesn't matter where I am. I follow the voices in my heart, I feel you're always here by my side. Vicente Blasco Ibáñez escribió La Barraca hace casi 130 años. Cuenta la historia de Batiste y su familia, que llegan a trabajar unas tierras que le habían sido arrebatadas a su anterior arrendatario. La comunidad no acepta la injusticia y no está dispuesta a que esas tierras vuelvan a ser trabajadas. Ese rechazo se va a traducir en una sucesión de hechos violentos que van a degenerar en tragedia. Marta Torres ha reinterpretado el clásico de Blasco Ibáñez y lo ha convertido en un texto teatral que, bajo la dirección de Magui Mira, se presenta ahora en la Sala Guirao del Teatro Fernán Gómez de Madrid. Se trata de una obra coral en la que participan 8 actrices y actores. Jaime Arriba es uno de ellos. Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por llamarme. Bueno, eres casi habitual, Jaime. Ya hablamos de Jaime hace unos meses en relación con Urraca, Urraquita, Urraquitita, su novela publicada en 2 bigotes. Luego recuperamos la novela, pero ahora vamos a centrarnos en la obra de teatro. ¿Hasta qué punto es actual el texto que escribió hace más de un siglo Blasco Ibáñez? Pues por desgracia 100% actual. La Barraca al final habla de un grupo de desplazados, ¿no? De una serie de personajes, en este caso una familia que llega, como habéis dicho, a unas tierras con las que se hacen con todo derecho, pero que los lugareños consideran que no les pertenecen, porque esas tierras se han convertido en un símbolo de protección hacia ellos mismos. La gente que vive allí, los opresores, también son oprimidos de otras personas, ¿no? A mí se me ponían los pelos de punta cuando estábamos ensayando, porque me recordaba a todas las vivencias actuales que estamos teniendo, pues con el problema de la vivienda, ¿no? Entonces ya solo con eso, ya ni te cuento, ya si entramos en tema Gaza, tema guerras religiosas, políticas, económicas, sociales, bueno, pues lo dicho, el teatro tiene que estar vivo y en este caso Magui lo ha hecho muy bien trayendo este texto que parece antiguo pero no lo es. En esa línea no es muy difícil identificar esa violencia con episodios muy recientes en la historia de España como Torre Pacheco o Mocejón, ¿verdad? Totalmente. Torre Pacheco, claro, yo era un caso que de hecho conocía, pero que no había ahondado mucho en él. Es muy actual, pero que lo hemos visto en la tele, pero que yo en ese momento estaba ocupado y no estaba poniendo mucha atención a las noticias. Y cuando de repente ya empecé a entrar en ello y estábamos además en la mesa de ensayo hablando todos de lo que estaba ocurriendo,
claro, decías, qué pena, ¿no? Cuando estuvimos en la presentación del Fernán Gómez de la temporada, Pérez de la Fuente, el director del teatro, dijo que cuando le dicen la palabra siempre se le pone un nudo en el estómago, porque eso significa que aparece otra palabra en contraposición que es nunca, ¿no? Nunca vamos a cambiar, nunca vamos a conseguirlo, nunca vamos a poder llegar a ese punto de comunión, de unión, de hermandad. No sé si nunca, yo quiero pensar que en algún momento sí, pero hay una parte de mi ser que dice que efectivamente la historia está destinada a repetirse. Esa actitud de la comunidad no surge porque sí. Están el hambre y la miseria en el origen de las motivaciones que llevan a los vecinos a tener ese comportamiento. Sí, claro, por supuesto. Mira, había un pedagogo, dramaturgo, director que se llamaba Augusto Boal, que creó el Teatro del Oprimido, ¿no? Y yo cuando tuve la oportunidad en la Resa de estudiar con Domingo Ortega, un profesor fantástico que yo tuve, este teatro, el Teatro Foro, concretamente, él nos hablaba de que precisamente los opresores muchas veces también son oprimidos, que eso no te da el derecho, ¿no?, para oprimir, pero que existe una cadena, ¿no? Entonces en La Barraca ocurre que precisamente estos personajes, este Pimentó, este Tío Barret, Don Salvador, estos personajes que básicamente generan violencia hacia Batiste y su familia, no dejan de ser personajes que están al servicio de unos amos, que pasan hambre, que son pobres, que no han tenido acceso a la cultura, a la educación, ¿no? Y que se comportan, como dice uno de los personajes importantísimos de Don Joaquín, que es el médico, pues que precisamente lo que falta es conocimiento, ¿no? Que falta ciencia, y que estos personajes pues se han desarrollado en lo más animal, ¿no? En los rasgos más animales desde el punto de vista negativo de lo que se considera un animal o una bestia. Luego está también, por supuesto, el papel de las élites, aunque en esta ocasión acaben mal. Don Salvador, el terrateniente, al que lo único que le mueve es su propio beneficio, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros cuando trabajábamos, que además el personaje de Don Salvador lo hace Antonio Sansano. Antonio Sansano, cuando lo trabajaba, efectivamente, yo desde mi punto de vista de Jaime, clase obrera, chico que ha tenido que salir adelante con mis privilegios y con los que no he tenido, yo lo veía y claro, yo veía un personaje odioso, pero él lo trabajaba también desde un punto de entendimiento donde a mí me sorprende la cantidad de gente que puede llegar a empatizar con él, porque lo que dice el personaje es verdad. Yo tengo que pagar unos tributos, ¿qué hago? No te subo el arrendamiento, no subo estas tierras, yo tengo que pagar, tengo una familia, tengo que dar de comer a mis hijos, ¿no? Evidentemente él se aprovecha de eso para jugar como juegan las élites, a subir unos precios desorbitados, a oprimir al pobre, a mirar hacia otro lado, hasta que lo vuelve loco, ¿no?, al tío Barret. Sobre el escenario hay dos paneles de espejos, unos cuantos sacos de arroz, unas esterillas y 8 actores y actrices en harapos. ¿Cómo se consigue contar una historia tan complicada como La Barraca con tan pocos elementos? Pues eso tendríamos que preguntarle a Magui, pero claro, ella te daría una explicación seguramente cerca de la genialidad. Ella nos contaba que ella había rechazado el texto de La Barraca porque tenía miedo de caer en un costumbrismo que se queda en una mera escena, ¿no? El teatro tiene que estar vivo y eso no significa que no pueda ser costumbrista, pero sí tiene que apelar a lo poético para llegar a lo actual. Y entonces ella había rechazado el texto varias veces hasta que una noche dice que se levantó como a las 4 de la mañana y se acordó de esas imágenes de la gente pidiendo comida en Gaza, ¿no? Y ahí entonces dijo, horrorizada, dice, no, es que esto está ocurriendo, es que evidentemente se puede montar esta obra. Entonces ahí pues ya ella habla con un equipo maravilloso y consigue pues juntar todos estos elementos, todos estos lenguajes al final, el lenguaje de la escenografía, de la luz, del atrezzo, de los actores, de colocarnos como peones, ¿no? Yo creo que de ahí también nace esta idea del coro, ¿no? Que somos un todo donde van saliendo los personajes para contar la obra. Fíjate, precisamente en relación con este coro, aquí hay alguna que otra similitud con Tu Urraca. Ese coro formado por todos los actores que no están en ese momento implicados en la trama, ¿qué papel tiene el coro? Pues yo creo que tiene el mismo papel que el que tenía en las obras grecolatinas, ¿no?, y griegas, que era hacer avanzar la historia. Es que el coro creo que no se puede eliminar. Me encantaría poder hacer una obra o una novela donde no existiera el coro, sobre todo por la precariedad, que es lo que parece que inunda todo hoy día. Pues la gran mayoría del teatro pues tiene 1 o 2 actores, pero aún así existe un coro, aunque no esté dibujado en escena, ¿no?
Y por ejemplo, hablando de Urraca, Urraquita, Urraquitita, que aparece este coro de vecinas en mi novela, la gente dice, qué bonito, qué original. Digo, qué original no, si esto está escrito desde siempre. Y Lorca cogió ese coro griego para hacer un coro de vecinas, como por ejemplo La zapatera prodigiosa, ¿no? Es un elemento indispensable para hacer avanzar la historia, aunque no esté. Es fundamental también en esta adaptación la expresión corporal. Hay una especie de danza a lo largo de toda la representación. ¿Qué nos pretendéis contar con estos movimientos? Porque igual que el coro está siempre presente, el movimiento también está contando una historia, es un lenguaje que acompaña la palabra. Claro, nosotros los actores muchas veces y las actrices sentimos que el cuerpo no se puede desvincular de la voz, ¿no? O sea, el teatro tiene evidentemente voz y cuerpo, pero para nosotros es un todo. Cuando Magui nos presenta esta propuesta, lo que ella quiere transmitir es como ese punto poético de la corporalidad, ¿no? Y poder construir los personajes, o ese coro que es un personaje en sí, a través de lo poético, de los elementos poéticos que tiene el cuerpo. Y a partir de ahí ella genera estas transiciones para poder ir contando la historia, ¿no? Como digo, ese coro, esa masa que se mueve de donde surgen los personajes para contar después sus problemas y sus conflictos. Y volvemos a Urraca, Urraquita, Urraquitita. Vamos ya por las 9 ediciones. ¿Te esperabas este recibimiento por una primera novela en una editorial pequeñita como Dos Motes? No, yo me preparé para no vender ni un ejemplar y de repente tenía que enfrentarme a algo con lo que no había trabajado casi nunca, que era la felicidad. Entonces estaba literal un día como súper feliz y al día siguiente lloraba. Y yo lloraba y pensaba, bueno, no pasa nada, es química, ¿no? Ayer tuve un subidón y hoy tengo que tener un bajón. Y fue muy bonito. Yo no lloré cuando recibí el libro ni cuando lo vi en las librerías, me emocionaba. Lloraba cuando me escribía la gente y me decía, esta historia, pero ¿qué ha pasado? Pero y esto, pero tal. Me iban sucediendo cosas para las que yo jamás me había preparado. Nunca. Ya lo contábamos antes, pero hay ciertas similitudes entre la Ventaquema de Urraca y la albufera en la que se desarrolla la barraca. No sé si hay algo que tiene que ver con el Mediterráneo o esto es mucho más universal. Pues puede ser que sí tenga algo mediterráneo, pero no sabría analizarlo yo. Quizás esté muy cerca de las dos obras. Creo que tiene que ver con una olla cerrada, ¿no? Que puede ser un grupo social, ¿no? Siempre dice la gente, ¿cómo es el pueblo? ¿Cómo es lo rural? ¿No? Y digo, pero esto puede pasar en una empresa. O sea, yo he puesto el foco porque yo he vivido esa violencia, o he visto esa violencia en lo que es lo rural, que es de donde vengo y lo que conozco, ¿no? Pero que eso no significa que en la ciudad no exista la violencia. Yo creo que es fácil que se desarrolle como una bacteria la violencia en cualquier ambiente cerrado. Una empresa. En esta empresa se puede ejercer violencia. ¿Cuántas historias vemos de gente que dice, no, es que estoy sufriendo en el trabajo, es que he tenido que pedirme una baja porque el ambiente laboral es horrible, ¿no? Eso es un pueblo también, ¿no? Hay otros elementos, pero juega como pueblo. Entonces yo cuando me sorprendí a mí mismo cuando ensayábamos La barraca, que ya había salido la novela, llevaba poco, a lo mejor llevaba 2-3 meses, y veía las similitudes y dices, sí, parece que le roba las frases yo a Blasco Ibáñez a veces. Que otra de esas coincidencias en esa olla de la que hablaba son los motes, como los lugareños pierden sus nombres de pila para ser marcados por esos nombres que elige la comunidad. Claro, sí, es que los motes, además esto lo he dicho yo mucho ya, que para mí es como una especie de venganza en la Urraca, que me río de la gente que tiene mote, pero porque yo no tengo. Claro, mis padres son de fuera, entonces yo llegué yo nací en mi pueblo, pero sí, aunque me han cuidado muy bien y siempre he sido pues el hijo de don Jaime y doña Ana, profesores y tal, pero no pasaba de ahí, ¿no? Era como que yo volví a mi casa, tenía otros rituales familiares, otras tradiciones, y me permitía ver el pueblo por una mirilla. Y a mí me daba mucha rabia eso de que mi novio fuera al correo, que la otra fuera a Portillo y tal, y yo era simplemente el hijo de don Jaime y doña Ana. Había casi algo egoísta y egocéntrico de decir, pero yo ¿por qué no tengo un mote? ¿Yo por qué no pertenezco, ¿no?, a una estirpe? Que me he dado cuenta que lo de los motes no deja de ser como un título nobiliario, pero a nivel pueblo. Además van pasando de generación en generación, tal como dice que pasa el título de rey en la propia Constitución, que la estudié por otras cuestiones este verano y me daba cuenta de eso, de que es que se pasa de la misma manera. Entonces un don, un mote es un título que yo nunca he ostentado. Me tengo que buscar un mote, tengo que ver, yo tengo que darle una vuelta. Sí, además es una cosa elegida que va con la personalidad, elegida por los demás, como consensuada, es que es muy fuerte un mote, es muy si fuerte, lo sí. Y además es hereditario y a la vez es un poco democrático, ¿no? Porque sí, es como que o cala o no cala. Eso es. Y también tiene un componente incluso machista, porque las mujeres no suelen tener el mote. Es algo que yo me he dado cuenta, ya te digo, viendo lo machista que era el título de rey, ¿no? Y darme cuenta de decir, vale,
Pues también pasa con los motes, qué curioso, ¿no? No sé si estás un poco harto de que se te pregunte por el realismo mágico, pero es evidente que tu novela tiene muchos rasgos de ese estilo. ¿Era la idea que te planteabas cuando proyectabas escribirla o es algo que surge en el proceso? Pues no lo sé, creo que es algo que ocurrió de las dos maneras. Fue algo que fue muy medido. No sé muy bien qué es el realismo mágico, puedo conocerlo a nivel teórico, puedo leer mucho sobre ello, pero me parece que es algo que es muy amplio hasta el punto de que a veces se ha desvirtuado, ¿no? Que puede albergar muchos campos y que parece que los elementos pueden llegar a muchos rincones. Para mí el realismo mágico tiene que tener un punto imprescindible, que es que lo maravilloso tiene que estar al servicio de la realidad, porque si no estamos contando, como digo yo malamente, como una fantasía realista, ¿no? Y tiene que ser al revés, por eso se llama realismo mágico, porque lo mágico está al servicio de los personajes para que nosotros entendamos lo que está ocurriendo. Yo siento que fue una decisión inconsciente porque quizá no me atrevía a contar cómo se sentían determinados personajes de manera realista únicamente, sino que me quería servir de determinados elementos para hacer una especie de trampantojo, ¿no? Y ahí de repente encontré una belleza que yo, es que lo tengo que decir, estoy enamorado de la belleza. Me pasa como a mucha gente que se dedica a distintas artes, que yo lo bello, lo simétrico. Yo soy muy renacentista, soy muy neoclásico, y el realismo mágico te permite entrar en lo barroco pero desde esa belleza, ¿no? Oye, ¿cuánto hay de Macondo en Venta Quemada? Al menos desde el concepto, ¿no? El concepto de un territorio que genera un mundo propio. Pues hay mucho, inevitablemente, sí. Y además amplió más. Para mí Macondo no es solamente Gabriel García Márquez, es todos esos autores y autoras que se sirvieron del boom latinoamericano para crear sus obras, desde Isabel Allende, Vargas Llosa, que además son personajes, quitando Isabel Allende, que es un ser de luz, el resto de autores tienen como... O sea, no puedo evitar estar enamorado de ellos, pese a que me encantaría pegarles un puñetazo, lo voy a decir así. Vargas Llosa yo le odio y le adoro a partes iguales, porque él era un ser que no me gustaba nada cómo se expresaba, pero en cambio su literatura era súper revolucionaria, incluso la de los últimos años. Era una literatura que hablaba de la hipocresía social, de la hipocresía militar de su país, de lo político, y yo decía, pero ¿cómo este señor puede escribir de manera tan bella una narrativa tan izquierdista, tan pro derechos, y en cambio después él tener ese discurso, ¿no? Era como que existían dos personalidades dentro del mismo. Bueno, otra contradicción te traemos, la que se está dando alrededor de Lorca, ¿no? Hay mucho sentimiento lorquiano también en tu novela. ¿Cómo ves que ahora, en los últimos tiempos, todos quieran apropiarse de la figura de Lorca, y además de una manera, creo que un poco excluyente de unos lados y de otros? Sí. Como que lo despiezan. Sí, además como que se está hablando ahora mucho de esto en base también al discurso que hizo Javier Ambrosi al ganar junto con Javier Calvo la dirección en Cannes, que dicen que no, que es que a Lorca no se le fusiló por ser homosexual. Bueno, se le fusiló por ser homosexual también, ¿no? Y por otras muchas cosas, pero sobre todo por ser homosexual, ¿no? Al grito de maricón le he pegado tiros en el culo. Vemos la luna en un texto y decimos que Lorca, ¿no? Es que Lorca era mucho más. Me estoy leyendo ahora una novela de la Sin Sombrero y estoy leyendo sobre sus vidas, y una de las cosas que me ocurre leyéndolas a ellas es que digo, joder, si Lorca no lo hubiesen asesinado, seguramente hubiese sido de los pocos hombres de la generación del 27 que las hubiese reivindicado hasta sus últimos días. Qué pena todo lo que nos perdimos, ¿eh? También hay una historia más o menos solapada de amor lésbico, y decimos lo de solapada porque una vez más nadie parece ser consciente o quiere ser consciente. Aquí insistimos mucho en la invisibilidad secular de las lesbianas, ¿no? Sí, por supuesto. También hay algo de que yo ahí me sentí un poco irresponsable porque no quería que la opresión, o sea, no quería que el secretismo de ellas, no quería contar la historia de dos mujeres que se sentían ahogadas en un ambiente por ser lesbianas o por tener una relación lésbica. Como que ellas no se autodefinen como lesbianas, quizá porque estas mujeres tampoco a lo mejor que se sentirían tal y como se estaban desenvolviendo con la libertad de decirlo o no decirlo. Simplemente yo creo que ellas viven como una hermandad que va hacia lo lésbico, evidentemente, ¿no? Y después tenemos a Motita, que está enamorada de su amiga Catina y le dice, no te digo que te quiero, pero por si lo leen esas, pero te quiero, ¿no? En esas cartas que le manda. Pero yo podría poner unas siglas o podría hablar de lo LGTBIQ+, directamente en la novela, pero yo sentía que era como anacrónico casi.
en estos personajes, no solo por el tiempo, no solo por el tiempo, sino que de repente yo sentía que ellas lo vivían desde un punto muchísimo más de hermandad animal, de caricias, de olerse, de tocarse, de sentirse, que levantarse y decir, no somos lesbianas, vamos a vivir esto, no quería que la problemática fuera esa, porque la violencia que ejerce el pueblo sobre ellas va más allá de lo que ellas puedan llegar a sentir. Lo sospechen o no lo sospechen. La novela está publicada en una editorial LGTBIQ+, Dos Bigotes. Hablamos hace unos cuantos episodios con Ramón Martínez sobre qué es lo que caracteriza a una novela de género, ¿no? Sí. Tú encuadras Urraca en una novela LGTBIQ+, aunque en estos personajes en concreto no... Sí, claro, porque además la manera de vivir lo LGTBIQ+ es por suerte diversa, ¿no? Y además es por lo que yo siempre defenderé, ¿no? Que tenemos cabida todos y todas y todes en lo que engloban las siglas, ¿no? Y precisamente determinados grupos los que quieren es reducirnos como a un solo ser, como, no, es que fíjate, es súper LGTB, es súper gay, es súper... Bueno, pues depende, no es como lo mismo, es que eso es muy de mujeres, pues no, pues habrá 800 millones de mujeres como para decir que eso lo que es, no es de mujeres, ¿no? Sí, yo considero que mi novela puede ser de género, puede ser de temática LGTBIQ+, puede ser realismo mágico, puede ser costumbrismo. Lo considero porque si alguien viene y me dice, buah, le he sentido así, de esta manera, de la misma forma que yo dejo huecos en la trama y hay gente que me dice, ¿qué pasa con este personaje? Yo le digo, ¿qué crees que pasa? Pues yo creo que pasa esto, pero seguro que no. Digo, pues si tú lo has sentido así, si yo no te lo cierro como autor, yo no sé. Yo no lo he cerrado porque no era justo para mí. Yo tengo mis elucubraciones como lector mío que he sido porque he tenido que hacer mis revisiones. Pero más allá de eso, si tú has sentido que esta novela es LGTBIQ+, o es de género y tal, maravilla. Si a ti te ayuda, para eso también está la escritura, ¿no? Pues Jaime Rivas. Para la completen. Además, que vaya todo muy bien con Urraquitita, publicada por Dos Bigotes, y por supuesto con La Barraca, que ahora podemos ver en el Fernán Gómez de Madrid. Muchas gracias, de verdad. Gracias a los dos. Gracias, Jaime. Rojo Oscuro Casi Negro es un título que nos evoca mundos muy distintos. Por un lado, el cinematográfico, porque recuerda a la ópera prima del director Sánchez Arévalo, Azul Oscuro Casi Negro, pero también nos traslada hasta el mundo de la criminología y de la medicina forense, porque ese es el color de la sangre coagulada. Rojo Oscuro Casi Negro es ahora el título de un True Crime de Ser Podcast que se ocupa de casos de investigación criminal. Tiene 5 episodios y está dirigido y presentado por Patricia Peiró. El primero de esos episodios es Una coincidencia fatal, y en él un antiguo subinspector de policía nos cuenta los pormenores del caso de un hombre trans asesinado en Madrid en 2007. Lo que en principio pareció una muerte accidental resultó ser uno de los crímenes más despiadados de nuestra historia reciente. Patricia Peiró, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes para los que nos escuchen ahora. ¿Cómo tienes conocimiento de este crimen, del asesinato de Roberto en septiembre de 2007? Pues mira, yo conocía al subinspector que lo investigó. Bueno, él ya está jubilado, yo lo conocí ya jubilado, pero bueno, siempre tiene muchas historias que contar y mis oídos siempre están preparadísimos para escucharlas porque son fascinantes desde el punto bueno y malo de vista, y es que además él las cuenta muy bien, las cuenta con todo lujo de detalles y es que su memoria es apasionante. Y un día me la contó tomando un café en Carabanchel, la recordaba él perfectamente, lo tiene todo archivado, y es que a él le ha marcado esta historia porque incluso él, que es una persona que ha visto muchísima maldad a lo largo de su carrera, porque él ha sido investigador de homicidios, este crimen le marcó especialmente. ¿Y qué es lo que tiene de especial? ¿Por qué resulta tan llamativo? ¿Por qué decides hacer uno de los episodios con él? Pues para él, y luego también con todas las personas con las que he hablado para hacerlo, y al final yo he acabado también teniendo esa impresión, es que es un ejemplo de la maldad pura, la maldad por la maldad, porque aunque sin desvelar nada, el móvil de este crimen acaba teniendo relación con temas económicos y demás, pero es que ni siquiera para obtener ese beneficio hace falta desarrollar y desenvolver toda esta crueldad y estos movimientos despiadados que hicieron con esta víctima, con esta persona, y eso te llama realmente la atención, cómo alguien puede ser capaz de llegar hasta estos límites, de además mantenerlos durante el tiempo, y sobre todo con alguien
que ha intentado ayudarte, que te ha abierto las puertas de su vida. El caso se llegó a investigar por el empeño precisamente del subinspector Ángel, ¿no? Claro, él tenía muy claro que él quería investigar esto, que para él era un caso evidente de una muerte violenta, ¿no? Y quería llegar hasta el final, porque además es una persona muy concienzuda, muy testaruda, que cuando tiene algo claro, pues quiere cumplir con ello con todas las consecuencias. Y en un primer momento, la autopsia determina que puede ser una muerte natural o accidental. Y a él le da mucha rabia, obviamente, pues que hay veces que en manos de los policías, incluso de los investigadores, no hay mucho más que hacer. Y él tiene que pasar un tiempo en barbecho esperando a que cambie algo, ¿no? A que el caso se vuelva a abrir y él pueda seguir con esa investigación que deja abierta a medias, Y finalmente, bueno, pues se produce algo que hace que la jueza pues vuelva a abrir esta investigación y él puede dar respuesta a todas esas preguntas que para él se habían quedado en el aire. ¿Quién era Roberto, la víctima de este crimen? Roberto era joven, era hijo de una familia que vivía en la zona norte de Madrid, por la zona de la Avenida de la Ilustración, y habían fallecido sus padres y se había quedado con el piso en el que vivían. Pues la herencia había sido para él, a pesar de que también tenía una hermana que no recibió nada de este piso. Entonces él vivía solo allí. Un poco por lo que me cuentan, un allegado que lo conoció cuando vivía. Él era una persona muy retraída, muy tímida, y estaba motivado seguramente por ese deseo, o porque él era un chico, siempre había nacido como chico, en un cuerpo de mujer, y él siempre había querido pues hacer esa transición, ¿no? O sea, vivir como lo que realmente era, pero bueno, pues en ese momento, por diferentes motivos, él tenía muchas ataduras que no le permitían ser quien era. Y poco a poco, en ese momento en el que suceden estos hechos, estaba empezando a serlo. Él se había dirigido a una asociación llamada Hombre Trans, que a día de hoy sigue existiendo, en la que se pudo encontrar con gente que le entendía, que le aceptaba tal y como era. Era la primera vez en su vida que le trataban en masculino, en la que podía realmente, pues eso, expresarse y ser él mismo. Por lo demás, pues bueno, una persona normal. Él trabajaba como vigilante de seguridad en ese momento, tenía una novia y bueno, pues eso, iba viviendo su vida pues de forma rutinaria y un poco abriéndose a ser quien él siempre había querido ser. Estamos hablando de hace casi 20 años, sí. Y la consideración que tenían las personas trans era muy diferente a la que tienen hoy. Alejandro, de la Asociación de Hombres Trans que mencionas, cuenta en el podcast cómo era esa situación. En aquella, las cirugías, era raro que te cubriese algo a la seguridad social. Si podían entrar alguna persona por seguridad social, era siempre por puertas traseras, porque o conocías al cirujano o el cirujano te había metido por seguridad social en alguna parte, pero era bastante complicado. Entonces eran cirugías privadas. Y claramente no todo el mundo podía operarse. Yo, por ejemplo, me operé en el 2003, si no recuerdo mal, y a mí la mastectomía me costó 10.000 euros. No todo el mundo tenía 10.000 euros. Yo no los tenía, a mí me los tuvieron que prestar. Tampoco los tenía, claramente. Y además en aquella las personas trans no nos podíamos cambiar el nombre tampoco, porque hasta el 2007 no apareció la primera ley en la que no se nos pedían cirugías de genitales para poder cambiar el nombre. Entonces, claro, con un DNI sin cambiar, en la mayoría de los casos las familias te rechazaban con lo que salías de casa, no terminabas estudios. Éramos personas en estado bastante precario y los trabajos eran de un nivel bastante bajo económicamente. ¿Qué sabemos del proceso de transición de Roberto? Porque buena parte de la gente que le rodeaba seguía tratándole como Conchi. Claro, y de hecho es que incluso, bueno, hay un detalle que no se cuenta en el podcast, pero es que en su tumba lo enterraron con su nombre del DNI, vamos. Bueno, él estaba en proceso de comenzar. En la inspección ocular, de hecho, de la vivienda, sí que se encontraron las medicinas que se toman un poco para comenzar el proceso, ¿no? Físicamente no se había sometido a ninguna cirugía porque todavía era muy pronto, y además porque, bueno, a pesar de que sí que había heredado la casa y demás, pues hombre, tampoco, lo que comentaba también Alejandro, ¿no? Él tampoco tenía muchas posibilidades económicas para ir adelante con ello, y además es que estaba justo empezando. Es que era como esos primeros pasos, eso de por fin poder expresarse y poder ser como él consideraba que era. Eso, había comenzado un poco con el tema de la medicación, su entorno más cercano, ¿no? Dentro de este mundo de la asociación Hombre Trans y demás, sí que lo trataban en masculino, pero es verdad que, como decía Alejandro en el corte, es que socialmente todavía no estaba ni siquiera aceptado, pero ya no socialmente a nivel sociedad, sino también a nivel familiar. A la gente, yo creo que en ese momento, por lo que
aprendí gracias a este podcast, todavía les costaba mucho aceptar pues una transición de un familiar, ¿no? Y no obtenían ese apoyo, ese acompañamiento dentro de este proceso que puede ser tan duro, y Roberto estaba un poco pues en esas. Cuando se reabre la investigación surgen algunos sospechosos. Ya has hablado tú de esa hermana que no había heredado nada de sus padres, una antigua amiga politoxicómana, y Dolores e Ainhoa, las que eran sus compañeras de piso. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? Roberto había estudiado con Dolores. Él estudió con ella, y un día, caminando por la calle, se las encontró. Se encontró a Dolores y a Ainhoa, y entonces, bueno, pues se saludaron, como te saludas con un antiguo compañero de clase, y bueno, pues estuvieron ahí departiendo un poco y demás, y le contaron que en ese momento ellas estaban viviendo pues de forma muy precaria en la calle, o bueno, que no tenían muy bien dónde quedarse. Y claro, Roberto, que según me han dicho todos, era ante todo buena gente, les dijo, quedaos en mi casa. Es que ¿quién hace eso? Yo creo que muy pocos podemos mostrar cierto nivel de empatía o ayudar de alguna manera, pero abrir las puertas de una casa, jolín, yo creo que eso dice mucho de la personalidad de alguien. Pues él se las abrió y ellas empezaron a vivir con él. Y bueno, a partir de ahí se fue labrando a lo que él pensaba que era al principio una amistad entre ellos, que fue convirtiéndose en algo pues más tóxico, que bueno, resultó que avanzaba hacia un lugar al que él no tenía ni la más remota idea que se podía dirigir esa relación. Y bueno, al final acaban siendo ellas las que llaman a la policía porque una mañana Roberto aparece tirado en un colchón que había en el salón, porque la casa estaba en muy malas condiciones, y lo encuentran inerte. Encuentran que no se mueve, que no tiene vida, y son ellas las que avisan al 112, que acude a la casa, ve que no se puede hacer nada por salvar su vida y directamente se avisa a la policía. ¿Por qué el subinspector decide centrar en ella sus sospechas? Bueno, toda investigación policial consiste no solo en tener una hipótesis e ir a por ella, sino también en descartar absolutamente todas las demás, porque en cualquier juicio, pues un abogado de la defensa, ¿no?, de las acusaciones, de las acusadas o del acusado, te lo puede desmontar, ¿no? Puede tirar por ahí. ¿Y por qué no se investigó esto? ¿Y por qué no se descartó completamente esto? ¿Se investigó a esta persona? Y entonces, claro, él fue descartando todas esas opciones, todo lo que podía haber alrededor de Roberto que fuera susceptible de generar algún conflicto o de que él tuviera algún tipo de enemigo. Y acabó centrando su investigación en estas dos personas, ¿no? En estas dos mujeres que convivían con él y que supuestamente eran sus amigas, o él se había apoyado en ellas porque le estaban abriendo también a ese nuevo mundo que él estaba empezando a descubrir y que le atraía tanto. Y lo que descubrió cuando empezó a investigarlas fue unas conclusiones que ni él mismo esperaba. Él, que ha visto tanta maldad, que ha visto tantos motivos para matar, nunca se había encontrado con un caso de este tipo, ni él ni la magistrada que finalmente juzgó el caso y que lo recuerda como el ejemplo de maldad absoluta. Pues así lo recuerda precisamente Manuela Carmena. Me parece que el sumario me alertó mucho, dije, joder, vaya historia, ¿no? Pero cuando realmente me conmuevo hasta un nivel enorme es cuando estoy en el juicio. La expresión de las torturas que llevan a cabo estas chicas con Roberto es terrible, es una cosa, es maquiavélica, es dolorosa, bueno, no tiene nombre, ¿no? Y la sociedad en general no se da cuenta porque estos, bueno, ya sabes que la prohíben hablar por teléfono, bueno, es una cosa tremenda, es un caso de maldad como yo no he visto nunca. Carmena hace alusión a que resulta difícil pensar cómo nadie se dio cuenta del acoso y de las vejaciones que estaba sufriendo Roberto. ¿Cómo pudo pasar eso? Pues es uno de los elementos que también me parecen claves y por los que también consideramos en la SER Podcast que teníamos que tratar este tema. Porque lo que queríamos es eso, ¿no? Que no fuera simplemente el crimen, sino que se pudiera tratar, gracias a estas historias, pues otros aspectos, ¿no? Otros debates. Y uno de ellos fue este, ¿no? Que esto es algo que le pasa a una persona, ¿no? A un hombre que lleva toda la vida viviendo en esa misma comunidad de vecinos, en la que ya vivían sus padres, la típica finca, ¿no? La típica comunidad de vecinos en las que básicamente todo el mundo se conoce y sientes que estás como mínimamente protegido por ese sentimiento de comunidad. Y sin embargo, esto no evitó lo que le pasó a él, ¿no? Esos episodios de violencia extrema, ese maltrato continuo. Nadie se dio cuenta, o nadie quiso darse cuenta, o sí que se llegó a avisar a la policía para que interviniera servicios sociales, pero no dio tiempo, o el
protocolo o el sistema falló también en eso. Es decir, esto también nos plantea esas preguntas, ¿no? De si estamos suficientemente protegidos, si la comunidad nos presta ese sentimiento de protección en el que muchos nos sentimos. Es un debate que está ahí, ¿no? Pasó también con la violencia de género, por ejemplo, cuando pasó de considerarse algo íntimo y algo que, bueno, lo que se decía, ¿no? De, bueno, lo que pasa en casa se queda en casa, a considerarse un tema social. Y yo creo que cuando los temas pasan de ser íntimos y en el ámbito de la vivienda a acaparar el espacio público y el debate social, es cuando la cosa cambia y cuando se afrontan los problemas de otra manera. Hace 20 años era muy poco habitual hablar de transfobia, pero ¿pudo tener algo que ver en este proceso de maltrato que sufrió Roberto, el hecho de la vulnerabilidad que mostraba, entre otras cosas, por ser un hombre trans? Por supuesto, sin duda alguna. De hecho, muchas de las, podríamos decir, torturas, yo creo que no es equivocado, a las que sometieron a Roberto, estaban relacionadas con su condición de trans. Él, como hombre trans, no aceptaba su cuerpo femenino o no estaba conforme con él, por supuesto, y no quería, pues por ejemplo, desnudarse en público, depilarse o pues vestir con ropa femenina. Esto él no lo había hecho nunca, ni cuando vivían sus padres, que era un poco pues ese momento más inmaduro para él. Y estas mujeres le obligaron a hacer todo eso. Incluso lo grabaron en algunos de estos momentos. Y si no tenían transfobia, claramente en ese momento sí que usaron la transfobia como medio para hacer sufrir más a esta persona, con lo cual creo que quedan pocas dudas, ¿no? de que vieron claramente los puntos débiles y la vulnerabilidad de esta persona y se lanzaron a por ellos como hienas. Y luego no tuvieron ningún tipo de remordimiento. Es que lo del juicio fue, Carmena lo recordaba, que estaban como choteándose. Patricia Peiro, cuéntanos dónde y cómo podemos escuchar Una coincidencia fatal y el resto de episodios de Rojo, Oscuro, Casi Negro. Pues bueno, ahora mismo se publican cada 2 semanas y luego estarán disponibles en la plataforma de Láser Podcast y en todas las plataformas habituales de escucha de contenidos en audio, pues en Spotify, en iVoox, en fin, a gusto de cada cual, allí está. Pues Patricia Peiro, directora de Rojo, Oscuro, Casi Negro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Ya sabéis que el mes del orgullo nos volvemos muy viajeros. El año pasado conocimos el orgullo de Gáldar en Gran Canaria y nos gustó tanto que hemos decidido repetir. El próximo 18 de junio a las 7:30 de la tarde os esperamos a todos los que queráis acudir en el Teatro Consistorial de Gáldar. Charlaremos, como hacemos siempre, con algunas de las protagonistas de ese orgullo, pero también conoceremos historias de amigas LGTBIQ+, anónimes, que son las que dan todo el sentido a esta celebración. Nos marchamos ya en compañía de Alicia Blanco, Luis Miguel Ortiz, Carlos Sanz y Martín Campos. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.